Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Primera de Juan 4, 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Es amor. Noten, la palabra de Dios dice que Dios es amor. ¿Dios necesita a alguien más para mostrar su amor? A ver, piénsenle un poquito. Dios necesita a alguien más, o sea, necesita tener 2, 3 o 2 más o 1 más para mostrar su amor. Ahí está la respuesta en el versículo. La última parte del versículo 8. ¿Qué dice? Respuesta, porque Dios es amor. Ahora, Dios no necesita de nadie más, porque su naturaleza es amor. ¿Ven el engaño? A veces el engaño que el diablo da suena que está bien, pero queremos bajar a Dios a nuestro nivel y a nuestro razonamiento. Eso es imposible. Es, por ejemplo, una víbora que es venenosa. La víbora viene a ser venenosa hasta que lo muerde. ¿Sí o no? No, ya es venenoso. Es venenosa. ¿Por qué? Porque su naturaleza es venenosa. Sí. ¿Me están diciendo? Dios es amor. Dios no necesita de nadie para que Él sea amor. Pero yo digo nosotros como humanos, sí. Nosotros como humanos para mostrar nuestro amor, sí. Pero Él no. Él es amor y Él muestra su amor a toda su creación. Y cuando nosotros entendemos esto, nosotros podemos ver de que Él muestra su grande amor en una forma muy especial, muy clara. Y miren, vamos a ir a 1 de Juan capítulo 5, versículo 11 al 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. Noten, Él nos ha dado, el Padre nos ha dado vida eterna. Y esa vida eterna está ¿en quién? En Cristo. Pero ahora, noten el 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Qué tipo de vida es la que el Padre nos quiere dar a través del Hijo? Vida eterna. Vida eterna. A veces nomás mencionamos vida, pero Él nos quiere dar ¿qué? Vida eterna. Eso quiere decir que el Hijo es ¿qué? La vida. La vida, pero ¿la vida qué? Eterna. Eterna. Y el Padre nos quiere dar la vida a nosotros a través de su Hijo. En el 13, ¿qué dice? Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, el Padre declara que nosotros tenemos que creer en el Hijo de Dios. No como una metáfora, no como un simbolismo o no como una persona que vino a jugar un papel, sino que aquí declara que el Padre está diciendo que tenemos que creer que el Hijo de Dios es el Hijo literal de Dios. Y Él tiene la vida eterna. ¿Por qué? Porque el Padre la está dando a través de Él. El Padre es la fuente de la vida eterna. Y Él la da a través de su Hijo para que nosotros tengamos la vida eterna. ¿Cuándo? ¿Hoy o en el futuro? No, hoy. Hoy. ¿Por qué? Porque si tenemos al Hijo, tenemos vida eterna. A veces decimos que tenemos solamente vida y ahí nos quedamos. No, es vida eterna. Porque si Dios me llama al descanso, pero el Hijo está en mi corazón, en mi mente, en mi vida, hay la esperanza de que yo voy a resucitar de los muertos para vivir eternamente con nuestro Creador.
Esa es la vida eterna. Esa es la esperanza. Esa es la gloria. Por eso la palabra de Dios dice en Colosenses 1:27, y la esperanza de gloria es que Cristo en vosotros. Esa es la esperanza. Esa es la vida eterna. Y Él quiere que nosotros creamos en el Hijo. ¿Creemos nosotros en el Hijo? ¿Por qué Él dice que tenemos que creer en el Hijo? Cuando el Padre dice que tenemos que creer en el Hijo que Él mandó, lo contrario es que muchos no creen, rechazan al Hijo de Dios que Él mandó. ¿Eso puede suceder en medio del cristianismo? ¿Qué opinan? ¿Sí? Si no conocen quién es el Hijo, pueden decir que son cristianos, pero pueden rebajar al Hijo y decir solamente es un simbolismo, es una metáfora. ¿Sí me están siguiendo? O es otro Dios. Y aquí el Padre dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ahora, fíjense Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Todos lo sabemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, en inglés se dice begotten. Eso quiere decir que salió, el Hijo que salió del Padre. Ahora, cuando Él dio a su Hijo, muchos piensan que Él vino a nacer de María, y ahí fue donde Él se vino a ser el Hijo de Dios. No. ¿Por qué? Porque el mismo texto nos está diciendo que Él ya tenía a su Hijo. ¿Sí me están siguiendo? Esto es importante que lo entendamos, porque el versículo no dice Él tenía. No, Él tiene. Él tiene un Hijo. Ahora, apunten esta referencia, porque esto les va a ayudar a explicar esto en una forma más clara. Apúntelo ahí al lado de Juan 3:16 y miren ahora Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. ¿Ya lo tenía? A ver, ¿qué dime? Sí, no, adelante. Allí en Hebreos. ¿En Hebreos? ¿Cómo le llama hijo? Mi hijo eres tú, y le llama a Cristo. Y en el versículo 6 del capítulo 1, versículo 6 dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, pero antes de eso ya era hijo, le llamó hijo. Así es. O sea, eso es importante porque yo he escuchado a gente que cree la verdad presente, pero no cree esto. Y les voy a ser sinceros en por qué no lo creen. Porque hay una ideología donde dice que, por ejemplo, el unitarismo, que los tres son uno. Entonces, esto rebaja la filiación, o sea, lo que es la relación del Padre y del Hijo, a un punto en el que rebajamos el concepto de lo que dice la Biblia, lo rebajamos a un punto a nuestro razonamiento. Y ahí está el peligro, porque nosotros debemos de leer la Biblia y entenderla como la Biblia se explica, a excepción de que haya simbolismo o que haya o que sea una parábola. Vamos a ver Gálatas 4:4. Esta es una referencia de Juan 3:16, porque está diciendo lo mismo, pero cambia un poquito las palabras, pero es lo mismo.
Dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino, lo espero a que lo encuentren. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí nos está dando que el proceso, el Hijo ya existía y el Padre mandó a su Hijo y nació de mujer y bajo la ley. Eso quiere decir que Él tomó la naturaleza del ser humano. Pero antes de que Él tomara la naturaleza, Él ya existía. Ya era el Hijo de Dios. Sí, Manuelita. Ahí mismo en Hebreo, si leemos con mucho cuidado todo el capítulo 1, nos va a dar la pauta de lo que está diciendo. En el versículo 8 dice, mas del Hijo dice, ahí está, Pablo está escribiendo inspirado por el Espíritu y el que habla es el Padre. Ahí podemos ver en el versículo 8 dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con oleo de alegría más que a tus compañeros. Y en el 10 dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los siglos son obra de tus manos. El Padre dice del Hijo. Así es. Ahora, vamos a ver otro texto, Juan 8:42, para reafirmar todo esto que estamos viendo y que Manuelito está compartiendo con nosotros de Hebreos capítulo 1. Los invito a que usted lea Hebreos capítulo 1 completamente y ponga atención de lo que el Padre dice del Hijo y de lo que él hizo y de lo que el Hijo iba a hacer cuando Él vino a esta tierra y lo que hizo antes de que viniera. En Juan capítulo 8, dije 42, 8:42, Juan 8:42. Noten lo que la palabra de Dios dice. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido. ¿Quién estaba hablando aquí? Cristo. Y Él dijo que ¿de dónde salió Él? Del Padre. Noten. Y sigue diciendo. Y he venido pues, no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Noten la declaración del Hijo. El Hijo aquí no es una alegoría, aquí no es un simbolismo. Aquí son las palabras de ¿quién? De Cristo. Y el 43, todavía les preguntan por qué no entienden lo que les dijo. Y miren el 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Noten. Esto no es simbolismo. El Hijo dice que de Él salió ¿de quién? De su Padre. La naturaleza del Hijo, la naturaleza de Dios, nadie la puede explicar. Solamente podemos entender lo que la palabra de Dios nos dice. Ni nos metamos de cómo, ni dónde, ni cuándo, ni esto. No lo podemos entender. Pero si la palabra de Dios, si el Hijo mismo dice que Él salió de su Padre, eso quiere decir que es un hijo ¿qué? Literal. ¿Me están siguiendo? Y Él mismo dijo, ¿por qué no me entiendes? Eso estaba queriendo decir de que muchos no iban a entender eso. Hoy en día, muchos no lo entienden. Y hoy día también muchos no lo entienden. Sigue el mismo problema. Sigue el mismo problema. ¿Por qué? Porque ha habido ideologías, ha habido razonamientos humanos, hemos puesto a la palabra de Dios en una forma mística. No sé cuántos de ustedes leyeron el texto del Espíritu de Profecía que subí en el internet, donde dice que hay muchos falsos maestros que rebajan la palabra de Dios y ponen los conceptos en una forma mística, espiritual.
en una forma en la cual rebajan los principios y dice que ellos son falsos maestros. Dice, si tan solo nosotros leyéramos la Biblia como está escrita, el Espíritu Santo nos enseñaría las verdades. Pero a veces nosotros mezclamos el misticismo. ¿Ustedes entienden con el misticismo? El espiritualismo. Lo mezclamos con la palabra de Dios. Es que si estos son 2, son 3, son 4, son 7, son 10, no es esto, es aquello. No, si tan solo leyéramos lo que dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos llevaría a su verdad. Porque Él dijo que, Cristo dijo, yo salí de ¿quién? De mi Padre. Y dijo, ¿por qué no me entiendes? ¿Cuál versículo? ¿O ahí tienes una cita? El 44. ¿Por qué? Ahora fíjense, el que no entiende, le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y el 45, y a mí, porque digo la verdad, no me creáis. ¿Cuál era la verdad que él declaró? Que él salió ¿de quién? De su padre. ¿Y qué dijo? Ustedes son del diablo porque no me creen. Ahora pregunto yo. Ahora me pregunto yo, ¿cuántos no creen? ¿Cuántos no creen? ¿Cuántos no creen lo que él declaró? Mire, o sea, es como una persona dice, bueno, no importa a donde tú vayas, se adora al mismo Dios. Espéreme. ¿Y cómo podían ellos creer viendo las señales que él hacía? Claro. Leyendo la palabra de donde había... Imagínese estar escuchando la palabra viva. Porque ellos se supone que ellos estudiaban la Biblia. Sí, ellos estudiaban a la Biblia, y la Biblia los guiaba ¿a quién? A la palabra viva, a Cristo. Imagínese caminar con la palabra viva, la palabra de vida. Lo tenían enfrente. Lo tenían enfrente y él mismo, Cristo mismo le decía, ustedes no me creen, no creen mi palabra. Ustedes son hijos del diablo porque no creen. Y él dice, y a mí porque digo la verdad no me creéis. Y su verdad es de que Él es el Hijo de Dios, que Él salió del Padre. Ahora, Proverbios, apunten ahí porque esta es una referencia. El capítulo de Hebreos, capítulo 1, lo explica todavía más. Proverbios 8, y vamos a leer el versículo 22 en adelante. Hermanos, no todos adoran al mismo Dios. No todos adoran al mismo Hijo. Porque aún ahí había muchos que adoraban a Dios, esperaban al Mesías, y Cristo les dijo que ustedes son hijos del diablo. Estoy aquí con ustedes y no me conocen. Les estoy hablando y no me creen. Entonces, a veces yo he escuchado incluso miembros de la iglesia que dicen, bueno, no importa que esté en la iglesia católica, se adora al mismo Dios. Espéreme, ¿cómo se va a adorar al mismo Dios si el sistema católico tiene como objetivo ir en contra de Dios? ¿Sí me están siguiendo? Hay muchas religiones que hablan así, pastor. Claro. Muchos de hoy no importa que día guardemos, no importa. Ese es ecumenismo. Sí, Ajá. él es el ecumenismo. Ahora, miren ahí en Proverbios 8, 22 en adelante. No vamos a leer todo. Ustedes pueden leer hasta el versículo 31. Pero fíjense, Jehová me poseía en el principio. Está hablando. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando del Hijo. ¿Está hablando el Hijo? Está hablando del Hijo. Sí, está hablando.
Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. ¿Está describiendo a quién? A Cristo. Antes de los abismos. Sí, perdón. Sí, pero está hablando el Hijo, Está describiendo al Hijo. la sabiduría. Por eso, sí, la sabiduría. ¿Por qué? Porque está describiendo al Hijo, el Hijo que es el principado, que es el Hijo de Dios. Dice, Jehová me poseía, mi Padre me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrado o engendrada. Antes que fuese las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados. Antes de los codeados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar en su estatuto, para que las aguas no traspasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, cuando él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. 1 Corintios 1:24. ¿Por qué? Porque si usted va a leer este texto, llévelos a 1 Corintios. Sí. ¿Por qué? Porque él describe la sabiduría. Por eso después pasa de que yo fui engendrada, estaba hablando de la sabiduría, pero sigue diciendo más adelante, yo soy el que estaba, yo soy el que fundé, yo soy el que cree, creé. ¿Ok? Ahora, fíjense, esta verdad, usted sabe que hasta los enemigos la entendieron. Y eso a mí me hace pensar que si los enemigos la entendieron, ¿por qué el mundo cristiano no la entiende? De que Cristo es el Hijo de Dios, que salió del Padre, porque eso lo acabamos de leer. Es eterno, tiene la vida eterna. Si nosotros le conocemos, tendremos la vida eterna. Fíjense, vamos a leerlo. Juan 5:18. Esto me llama a mí mucho la atención porque los enemigos lo entendieron, pero muchos seguidores y llamados cristianos no lo entienden. Y vamos a ver 3 textos más y terminamos. Vamos a leer el desde el 17. Esto viene como consecuencia de la sanación del paralítico de Betesda, donde fue curado el paralítico de Betesda. Pero fíjense el 17. Dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual ¿a qué? A Dios. Los enemigos sabían quién era. Él decía, es igual a Dios. Se está llamando Hijo de Dios. Y se está haciendo igual a Dios. Y ellos entendían que el único que se podía hacer semejante a Dios iba a ser ¿quién? El Mesías. Y ellos lo entendieron, pero que su reacción fue ¿qué? Matarlo. Rechazarlo. Exactamente, lo entendieron de un lado negativo. Y saben ustedes que a veces es el problema de muchos de nosotros. Las cosas que suceden, a veces nosotros enfatizamos lo negativo. Y a mí me gustó muchos que yo escuché, que yo hablé, que dijeron, básicamente me dijeron, no se centren, a mí me lo dijeron, sin darse cuenta, no se centren en lo negativo, pensemos en lo positivo, en lo que Dios va a hacer, en lo que Dios va a derramar en nuestro medio.
Y muchos no lo dijeron, nos lo dijeron en una forma y otros me lo dijeron en directamente. Y es cierto, a veces solamente empezamos a decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Por qué? ¿Ahora qué vamos a hacer? O aquello. Nosotros no sabemos qué planes Dios tiene para nosotros, pero tenemos que enfatizar que lo positivo. Y así como dice Manuelito, el pueblo judío enfatizó lo negativo. En vez de darse cuenta de que delante de ellos estaba el Mesías. Y ellos entendieron de que él se estaba haciendo el Mesías, pero no lo aceptaron. Y lo entendieron, pero no lo aceptaron, lo rechazaron. Y muchos hacen lo mismo hoy día. ¿Será que en ellos nació un celo? Pues bueno, es que el celo de los líderes. Exactamente. ¿Por qué? Porque no querían dejar que su puesto, su posición, no querían dejar de que el pueblo los mirara en una forma especial y que fueran cada vez con ellos a pedir consejo o algo. Pues es lo que pasa aquí en la actualidad también. Es lo mismo. También hay entre los dirigentes muchos que... Hay mucho celo y por el celo, por el orgullo, a veces rechazamos la verdad. Sí. Y aún declaramos nosotros creer la verdad. Pero el celo, el orgullo, nos impide aceptarla, así como los judíos lo impidieron. Lo vieron, pero lo rechazaron. No quisieron perder sus puestos. Ven cuando Pablo tuvo el llamado, que dice, todo lo que tenía lo he dado por pérdida, por basura. Todos sus puestos, es lo mismo que ellos no quisieron perder. ¿Sí? Ahora, ¿qué hubiera sucedido si ellos hubieran aceptado a Cristo como el Mesías? No, yo no sé qué hubiera pasado, pero la salvación hubiera sido ¿qué? No hubiera tenido que haber muerto. Hubiera sido perdonado. O sea, imagínese. Pero, como dice Manuelito, el orgullo, el celo, el deseo de supremacía o de posición, a veces nos impide mirar la verdad y vivir la verdad. Es triste, pero es una realidad. Y eso sucede en muchos de nosotros. Yo le decía a Manuelito, no podemos juzgar, no podemos hablar. Le dije, porque todos vivimos en la misma naturaleza y todos, si nos descuidamos, podemos caer y podemos olvidarnos. Por eso hay que depender completamente de Dios y vivir conociendo a nuestro Salvador, porque podemos nosotros también caer y podemos rechazar. Como yo le decía antes de que usted llegara, le decía a Estelita, todos tenemos la misma naturaleza, somos carnales, pero el Señor desea hacernos espirituales y tenemos que entender que nuestra naturaleza estamos perdidos, a veces ofendemos, a veces hablamos en una forma errónea, actuamos diferente. Entonces, si nosotros entendemos que nuestra naturaleza es así, pues entonces no debemos de ponerle atención a lo que sucede, porque todos somos, si no somos transformados por Cristo, todos vamos a cometer errores y vamos a cometer cosas que pueden ofendernos. Como cristianos no debería haber nada que nos ofenda. ¿Por qué? Porque mi amor hacia mi hermano o hacia ustedes o hacia mi hermana tiene que ser el mismo. No tiene que estar sujeto a que si me miró bien o me saludó o me dio una palmadita en la espalda para hacerme sentir bien. No, el amor debería que fluir. ¿Por qué? Porque es el amor de Cristo. Entonces, fíjense Juan 16, 27. Vamos a leer del 27 al 31. Y esto es lo mismo que acabamos de ver el texto de que tú querías, la que dijiste de que vuestro padre es el diablo. También hace una referencia a esto. ¿Por qué? Porque hace referencia a lo mismo. Rechazaban que él era el Mesías, que era el Hijo de Dios, que él había salido de su padre. Y fíjense ahora lo que sucede aquí. Conforme a lo que está hablando, si leemos todo aquí en lo que estábamos leyendo, ¿qué es lo que no aceptaron los judíos? De que él era el Hijo de Dios. Y
y con la autoridad que el Padre le había dado. Así Tiene es. todo ahí, todos los versículos hablan de la autoridad que él había dado. Y él dijo, si no me creéis a mí, creed las obras que yo hago. ¿Ustedes recuerdan cuando Cristo les dijo? Si ustedes no me creen a mí, que yo soy el Mesías, pues miren todas las obras que yo hago. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan cuando él sanó al ciego. El mismo ciego, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, pues yo no sé, pero nunca ha habido un milagro como tal en el pueblo de Dios. Y el que lo hizo ahora tiene que haber sido de Dios. ¿Por qué? Porque no había habido un sanamiento de un ciego. Ahí les estaba para que abrieran los ojos. Y aún así lo rechazaron. Lo Lo rechazaron. Ahora, fíjense, 27. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habréis creído que yo salí de ¿quién? De Dios. Fíjense, nuevamente lo está declarando. Esto no es el Apocalipsis, no es el Daniel, donde hay simbolismo. Esto es que las palabras que Cristo declaró. Fíjense el 28, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. 29, le dijeron sus discípulos, he aquí ahora bien, hablas claramente y ninguna alegoría dices. ¿Qué fue lo que le dijeron los discípulos? Ahora sí que te entendemos. Ahora sí te entendemos. ¿Y qué fue lo que ellos entendieron? Fíjense el versículo 30. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que ha salido de Dios. Y Jesús le respondió, ahora creéis. Fíjense, antes no lo creían, pero ahora sí lo creían. ¿Por qué? Porque entendieron las palabras del Mesías. Y dijeron, tú has salido, tú eres un hijo literal de Dios. Tú eres el Mesías. O sea, más claro no podemos. A veces el Señor les abría el entendimiento, ¿verdad? Sí. Para que ellos entendieran. Sí. Y es lo mismo que está haciendo con nosotros. Por eso si vemos todas las cartas, todo de Pedro, Juan, Pablo, ¿de qué testifican? Del Padre y del Hijo. Del Padre y del Hijo. Ustedes recuerdan que ese tema lo dio Dante y ahí está en el internet, donde se fue carta por carta del apóstol Pablo y en cada salutación venía que Padre, Hijo, Padre, Hijo, Padre, Hijo. Eso es el Hijo de Dios, literal. Literal. ¿Qué fue lo que dijo cuando se bautizó el Hijo de Dios? Este es mi Hijo amado. Cuando sucedió la transfiguración, este es mi Hijo amado. Declarado, expresado. Ahora, vamos a ver otro texto más y ya vamos a terminar. Juan 6, 68. Juan 6, 68 y 69. ¿Lo tienen? Amén. Fíjense, acuérdense que si tenemos al Hijo, tenemos ¿qué? Vida eterna. Ahora fíjense aquí cómo lo describe Pedro. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras ¿de qué? De vida eterna. De vida eterna. Y estas son las palabras de vida eterna. Noten, 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esas son las palabras de vida eterna. ¿Por qué? Porque creyeron que Él era el Mesías, que Él era el Hijo literal de Dios. Más claro no puede estar. Juan 5:26, y con eso terminamos. Juan 5:26. Noten, ¿por qué Él es vida? Porque es la palabra viva, porque Él nos da vida eterna. Noten lo que dice el versículo 26, Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Y qué tipo de vida es? Eterna. O sea, el Padre le dio la vida eterna al Hijo y el Hijo nos da la vida eterna a nosotros. ¿Y cómo Él mora en nosotros?
¿Cómo Él nos da la vida eterna? Cuando Él mora en nosotros. La palabra de Dios es clara, de que Él es nuestro Mesías, que Él es el Hijo de Dios literal, no una metáfora, sino que Él dice, Él declaró, yo no estoy declarando, lo acabamos de ver, que el Hijo declaró que Él salió del Padre. Pregúnteme cómo, y yo le voy a decir, yo no lo sé. Ese es un gran misterio, que cuando estemos en el reino de los cielos, podemos nosotros preguntar y podemos entenderlo, pero que es el Hijo de Dios y tiene la vida eterna y que es el reflejo, la sustancia misma de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y usted y yo tenemos que creer eso. No solamente con decir que creemos en el Hijo de Dios, o porque dice otra gente que cree en el Hijo de Dios, no todos creen en el mismo Hijo de Dios. Porque muchos creen que es una metáfora. Muchos creen que es el mismo Padre que se hizo humano, o que mandó a uno que jugaba un rol. No, el Hijo de Dios es literal. Y la naturaleza del Padre es amor. Él no necesita de nadie para mostrar su amor, porque Él es amor. Sí, Manuelito, ¿tú ibas a decir algo? Del 39, léelo fuerte. Dice el 39, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí mismo lo dice. Él es la vida eterna. Ahora, déjeme, le voy a dejar aquí algo para que usted lo medite. Este texto lo sacamos muchas veces. Es más, no lo sabemos de memoria. Pero déjeme hacerles una pregunta. ¿A quién le estaba hablando Cristo? Cuando Él declaró eso, ¿a quién les estaba diciendo esas palabras? A todos los que no creían en él, a los judíos. Le estaba diciendo a los líderes religiosos: ustedes estudian las Escrituras, pero no las entienden y no las viven. Véanlo. Dice, las Escrituras mismas declaran que yo soy el Hijo de Dios. Ahora fíjense el 40. Por eso ahí el 40 Él dijo, ustedes estudian mucho la Biblia, pero no me conocen. No vienen a mí, dice. Porque dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, ellos estudiaban la Biblia, y ese es un peligro que nosotros podemos caer. Podemos leer la Biblia, y podemos estudiarla, y podemos dedicar mucho tiempo a la Escritura, pero podemos caer en el mismo error de decir, es que para yo ser salvo, tengo que leer la Biblia. Ustedes han escuchado hay gente que dice, es que la vida la encontramos en la palabra de Dios. Es que el poder está en la palabra de Dios. ¿Ustedes lo han escuchado? O tal vez usted lo ha dicho. Yo lo he dicho, y está equivocado. En la letra, en la palabra de Dios, no hay vida, no hay poder. ¿Por qué? Porque Él mismo dijo, mi palabra los lleva a que me conozcan, a la palabra viva. O sea, el diablo conoce la palabra de Dios, pero es letra muerta. Los fariseos y los escribas estudiaban la palabra de Dios y era letra muerta. Dice, mi palabra, les dijo, mi palabra que ustedes leen, los debería ya de haber llevado a mí, y ustedes deberían de haberme reconocido, pero como ustedes no creen lo que ustedes leen, pues entonces ustedes no vienen a mí y están muertos, no tienen vida. Ahora podemos caer en el mismo error. Por eso Él declaró, ¿qué fue lo que dijo? ¿Cómo usted conoce al discípulo de Cristo, al siervo de Cristo? ¿Qué fue lo que dijo Él? Por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué? Porque la palabra viva mora en usted, y usted vive y escucha, camina y sigue lo que Dios quiere que usted siga. Y Él es el que le da el entendimiento. Ahí es palabra viva.
Esto nos guía a la palabra viva, para que Él more en nosotros y que tengamos vida eterna. No solamente va a falta tener conocimiento. Ahora, yo les voy a dar un testimonio y ya con eso termino. Dice el Espíritu de Profecía que muchos, cuando estaban en el tiempo de paz y que tenían tiempo para aprender, para escudriñar las Escrituras y llegar a la palabra viva, no lo hicieron. Ahora en el tiempo de apremio, en el tiempo en que estamos viendo que las profecías se cumplen y que Cristo viene pronto, ahora nos falta tiempo. Y queremos, pero a veces llegamos cansados. Y a veces tenemos el estrés. Por ejemplo, estas distracciones. Es un estrés. Entonces, es una distracción. Como tú dices, si ahorita que vamos con los que van a paso, ¿qué va a suceder cuando vayamos con los de caballo? ¿No van a dejar atrás? Entonces, tenemos que vivir la vida. Y la vida es que Cristo en nosotros. Es la vida eterna. Así que esto es algo acerca de la filiación, de la divinidad del Padre, del Hijo y de lo que ellos están haciendo por nosotros. Pues vamos a orar. Querido Padre, Señor, que estás a la altura de los cielos, Señor, gracias por habernos acompañado. Señor, gracias por hablar en nuestros corazones. Permite que tu verdad, que tu palabra nos guíe a poder aceptar la palabra viva que eres tú, y que tú puedas morar en nosotros y que podamos tener la vida eterna, Señor. Señor, que esa vida eterna nos dé la seguridad de que tú eres nuestro Mesías, que tú eres el Hijo de Dios, y que podemos ir a ti aun cuando nosotros caemos, para que tú nos puedas rescatar, perdonar, justificar y santificar, Señor. Señor, ayúdanos a crecer cada día más y poder reflejar tu carácter, del poder ser un testimonio a todas las demás, y permite que tu palabra viva en nosotros, para que nosotros podamos vivirla conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén.